Bienvenidos a la explicación del capítulo número 1 del libro Teoría de Juegos de Jorge Fernández Ruiz. Este es nuestro proyecto final de la materia de Seminario de Instrumentos Financieros de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. El profesor a cargo es el profesor Óscar Torrealba Rodríguez. Nosotros somos el equipo número 1 del noveno B de la carrera de Ingeniería Financiera. El equipo está integrado por Baena Ocampo Yasmín, Carpanta Urbano Yolanda, Goitia Barrios Cristian Miguel, Heredia Godínez Rosa Isela, Hernández Javier Ana Laura y Rodríguez Valle Jared. El dilema del prisionero es un problema esencial de la teoría de juegos que comprueba que dos personas no pueden cooperar aun cuando los beneficios de hacerlo fueran mayores que los de no hacerlo. El problema se explica de la siguiente manera. Dos prisioneros son acusados por ser cómplices del mismo delito. Encerrados en celdas separadas, empiezan los interrogatorios. Las opciones de ambos son las mismas: decir la verdad, lo cual supondría delatar a su compañero, o mentir. Para cada par de estrategias hay sentencias, que se pueden ver mejor en la siguiente matriz. En ella, los años de sentencia para el prisionero 1 son los ubicados del lado derecho y los del prisionero 2 los del lado izquierdo. Como podemos notar, la mejor opción para ambos prisioneros sería mentir, pues solo les otorgarían 1 año de cárcel a ambos. Sin embargo, al estar en celdas separadas, ambos prisioneros están en total incertidumbre y en completa desconfianza acerca de la decisión de la otra persona. Este problema pasa a resolverse de acuerdo a los intereses individuales de cada prisionero. Analizaremos entonces las opciones de un jugador para explicar a ambos, pues en los dos casos se llegará a la misma conclusión. Al tener desconfianza e incertidumbre, el prisionero 1 notará que la mejor opción para él sería delatar a su compañero, pues es la opción que le otorga menos años de cárcel, ya que, si eligiera mentir y su compañero delatar, estaría recibiendo 10 años de sentencia. Lo mismo pasa con el prisionero 2 y ambos llegan a la misma decisión, delatar a su compañero, por lo que ambos prisioneros pasarían 6 años en la cárcel. Así se comprueba que en un juego de total incertidumbre, las decisiones de cada jugador siempre estarán basadas en el interés propio y que, aunque sí es la mejor opción de cada uno, no lo es cuando se analizan en conjunto. Juegos en forma estratégica. También se conoce como forma normal. Para analizar un juego en forma estratégica, necesitamos especificar los 3 elementos descritos en el punto número 1. Entonces, podemos decir lo siguiente. Un juego en forma estratégica está formado por un conjunto de n jugadores n, y para cada jugador i en n, un conjunto de estrategias SI y una función de utilidad UI, que asigna un número real a cada combinación posible de estrategias en el conjunto de combinaciones de estrategias. Denotamos un juego en forma estratégica por la siguiente expresión: n, SI hasta la SN, UI hasta la UN. En esta expresión se engloban los 3 elementos: los jugadores, las estrategias y las utilidades. N, en el caso del dilema del prisionero, está representado por el prisionero 1 y el 2. Las estrategias S están representados por la opción de negar o confesar. Y las utilidades son los resultados de las combinaciones de las estrategias de cada jugador. En los siguientes ejemplos veremos estos elementos y además abordaremos de una forma más detallada otros temas que nos ayudarán a entender la teoría de juegos. Ahora toca el turno de las estrategias fuertemente dominantes y las cuales nos llevan también a las estrategias fuertemente dominadas. Para empezar, ¿qué es una estrategia fuertemente dominante? El libro de teoría de juegos nos dice que una estrategia fuertemente dominante es aquella estrategia que, sin importar qué haga mi rival o los otros jugadores, siempre me brindará mayores beneficios a mis otras estrategias. Por lo tanto, al yo tener una estrategia fuertemente dominante, es casi seguro que es la estrategia con la que yo voy a jugar. Ahora, para saber cómo trabaja una estrategia fuertemente dominante, veremos el siguiente juego, el cual nos lleva a la Segunda Guerra Mundial, a la batalla de Bismarck. Aquí tenemos al general Inamura, del ejército japonés, y al general Kennedy, de Estados Unidos.
Un poco de contexto sobre esta batalla es que el almirante Inamura buscaba mover sus tropas de Nueva Bretaña a su base en Nueva Guinea para reforzar sus defensas, mientras que Kenney buscaba bombardear muchas tropas durante el traslado de estas. Algunos datos de este juego es que el traslado de Nueva Bretaña a Nueva Guinea era de 3 días, e Inamura podía decidir ir por el norte o por el sur, ya que no variaba el tiempo de traslado. Ahora, una diferencia es que si viajaban por el norte había un clima lluvioso, el cual afectaría negativamente a las tropas de Kenney, porque eran aviones. Del lado de Kenney, si él se equivocaba con la ruta que iba a escoger Inamura, perdería tiempo de bombardeo, ya que le tomaría un aproximado de 0.9 días el redireccionar sus aviones para realizar el bombardeo. Sabiendo esto, vamos a realizar el siguiente juego. Y el primer paso es revisar las estrategias de los jugadores para saber si existe una estrategia fuertemente dominante. Comenzando con Kenney, nos damos cuenta de que en su estrategia norte, si Inamura escoge norte, tiene un beneficio de 2, el cual nos da 2 días de bombardeo. Mientras que si Inamura escoge sur, tiene 2.1, que nos representa 2.1 días de bombardeo. Ahora, si Kenney escoge sur y Inamura norte, tenemos que nos da 1.1 día de bombardeos y en sur 3 días de bombardeo. Analizando estas estrategias nos damos cuenta que no existe ninguna fuertemente dominante, ya que, como podemos ver, una domina en norte si Inamura escoge norte y sur si Inamura escoge sur. Ahora que nos damos cuenta de que no existe una estrategia fuertemente dominante por Kenney, vamos a analizar las estrategias de Inamura para conocer si tampoco existe una estrategia fuertemente dominante o si lo hay. Aquí nos damos cuenta que si Inamura escoge norte, al igual que Kenney, tiene un beneficio de -2, mientras que en sur sería de -2.1. Sabemos que cuando son números negativos, de menor sea el número, mayor es el beneficio. Por lo tanto, norte domina a sur. En caso de que Inamura siga escogiendo norte y Kenney sur, se tendrá un bombardeo de 1.1 días, el cual es mayor a que si fuera de 3 días. Por lo tanto, nos damos cuenta de que Inamura sí cuenta con una estrategia fuertemente dominante. Sabiendo esto, sabemos que Inamura utilizará la estrategia norte, por lo tanto, se destaca la estrategia sur. Ya sabiendo esto, nos queda el siguiente juego, con solo una estrategia de Inamura y 2 estrategias de Kenney. Pero, si volvemos a analizar las estrategias, nos damos cuenta de algo. Kenney tiene ahora una estrategia fuertemente dominante, ya que el beneficio de escoger norte supera al de escoger sur. Por lo tanto, si Kenney decide ir por norte, su bombardeo durará 2 días, mientras que si decide ir por sur, durará solo 1.1 días. Por lo tanto, vemos que esta estrategia domina fuertemente a la estrategia sur. Por lo tanto, ya sabemos qué es lo que va a hacer Kenney. Lo cual nos deja con la siguiente matriz, que nos da ya el resultado del juego y lo que realmente pasó. Ambas tropas fueron por norte, lo cual benefició tanto a Inamura como a Kenney, ya que se redujo el máximo posible, pero también se aplazó lo más posible para Kenney. Ahora es el turno de las estrategias fuertemente dominadas. ¿Pero qué es una estrategia fuertemente dominada? Pues es aquella estrategia que, sin importar qué hagan los demás jugadores, siempre me brindará menores beneficios que mis demás estrategias. Por lo tanto, se puede decir que es la peor estrategia que yo tengo. Ahora, al ser la peor, obviamente no se utilizará en el juego, por lo tanto la podemos eliminar. Vamos a checar el dilema del viajero. En este juego vamos a revisar cómo trabaja la estrategia fuertemente dominada. En este caso, 2 viajeros regresan de sus vacaciones, pero la aerolínea extravió sus maletas. Curiosamente, ambos viajeros compraron exactamente los mismos artículos durante su viaje.
La aerolínea conoce que el valor de estos artículos se encuentra entre 7,000 y 10,000 pesos, los cuales les pagarán, pero con dos condiciones. La primera es que pagarán la cantidad menor mencionada, y la segunda es que en el caso de que algún viajero pida más dinero, solo se pagará la cantidad más baja, pero aparte se le restarán 7,000 pesos, los cuales se elaborarán al otro viajero. Sabiendo esto, lo primero a buscar son estrategias fuertemente dominantes, pero nos vamos a dar cuenta de que no existen en este juego. Entonces buscaremos estrategias fuertemente dominadas. Para buscarlas comenzaremos con la estrategia 10,000 de cada jugador. Una vez analizadas, nos damos cuenta de que esta estrategia en ambos jugadores es dominada por la estrategia 7,000 igual de ambos. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Al saber que son fuertemente dominadas, sabemos que no vamos a utilizar esta estrategia, por lo cual la vamos a eliminar. Una vez eliminada, nos quedan 3 estrategias para cada jugador. Procederemos a realizar el mismo análisis que acabamos de hacer, utilizando ahora la estrategia 9,000. Nos damos cuenta de que la estrategia 9,000 de ambos jugadores también es dominada por la estrategia 7,000 de ambos. Por lo tanto, procederemos también a eliminar dicha estrategia para ambos jugadores, lo cual provoca que solo nos queden 2 estrategias, la cual es la estrategia 7,000 y 8,000. Podemos realizar el mismo análisis que acabamos de hacer, pues nos damos cuenta de que si escogemos la estrategia 7,000 como el viajero 1, podemos escoger esta, y si el viajero 2 escoge también 7,000, ambos ganamos 7, pero si el jugador 2 escoge 8,000, yo ganaré 14,000, y si el jugador 1 escoge 8,000 y el jugador 2 escoge 7,000, la ganancia será de 0, mientras que la del jugador 2 será de 14, pero si ambos escogemos 8,000, la ganancia será de 8 para cada uno. Pero nos damos cuenta de algo, esta estrategia está fuertemente dominada, ya que tiene más riesgos. Por lo tanto, una vez analizada, nos damos cuenta que como estrategia fuertemente dominada no se va a utilizar, por lo cual también se elimina, quedándonos solo una estrategia para cada jugador, pedir 7,000 pesos, ya que sin importar lo que hagan los demás jugadores, esta nos va a brindar siempre los mayores beneficios. Y así es como funcionan las estrategias fuertemente dominadas. La teoría de juegos busca ofrecer una solución única a un determinado problema. Tal solución la podemos encontrar en el equilibrio de Nash. El concepto de equilibrio de Nash radica en que la estrategia predicha de cada jugador es la mejor respuesta que podría usar de toda su gama de estrategias frente a la estrategia que cree usará el otro jugador. Esto aplica simultáneamente para cada uno de los jugadores, llevándolos a una posición estratégicamente estable, ya que ningún jugador tiene un incentivo a moverse o al cambiar de estrategia. Podemos encontrar una definición más formalmente que implica la parte matemática del equilibrio de Nash, que es la siguiente. En un juego formal con n número de jugadores, las estrategias forman un equilibrio de Nash si, solo si, para cada jugador esa estrategia es la mejor respuesta de cada uno de los jugadores a las otras estrategias de los demás jugadores, porque para cada posible estrategia de todo el conjunto de estrategias existe una solución que te permite maximizar tu utilidad. Esta definición hace referencia a que una combinación es un equilibrio de Nash si ningún jugador dispone de una estrategia que le permita aumentar su utilidad desviándose unilateralmente. Entender intuitivamente el equilibrio de Nash se refiere a una situación en la cual yo como jugador 1 elijo una estrategia
una estrategia que es la mejor frente a la estrategia que ya está eligiendo el jugador 2. Al mismo tiempo, esa estrategia que ya está eligiendo el jugador 2 es la mejor estrategia frente a mi estrategia que ya elegí. Para entender la expresión matemáticas, se comprenderá mejor mediante el siguiente ejemplo, donde dos empresas piensan lanzar un nuevo producto y están pensando cómo anunciarse. Cada empresa tiene la posibilidad de realizar diferentes tipos de campañas publicitarias y anunciarse por radio, que sería su estrategia baja, televisión, que sería su estrategia media, por redes sociales, que sería su estrategia alta. La distribución del mercado entre las dos empresas se determinará por el tipo de campaña que lancen las dos. Esta distribución, junto con el costo de la campaña, determina las ganancias que obtienen cada empresa y se presenta en la siguiente matriz de utilidades. A continuación, seguiremos 3 pasos para determinar el equilibrio de Nash. El primero es que nos tenemos que poner en lugar de la empresa número 1 y preguntarnos, ¿qué pasaría si la empresa 2 eligiera su estrategia baja? ¿Qué me convendría a mí? ¿En dónde obtengo mayor utilidad? Cabe mencionar que para esto la empresa 1 corre a través de columnas sobre los primeros números y se colocará un asterisco en el número que le brinde mayor utilidad para saber cuál es su mejor estrategia de respuesta ante la estrategia de la empresa 2. Al colocarnos en la estrategia baja de la empresa 2, lo que más le conviene a la empresa 1 es elegir su estrategia media, ya que ahí es donde obtiene la mayor utilidad. Cuando la empresa 2 elige su estrategia media, a la empresa 1 le conviene elegir su estrategia baja, ya que ahí es donde obtiene su mayor utilidad. Cuando la empresa 2 elige su estrategia alta, lo que le conviene elegir a la empresa 1 es su estrategia baja, ya que ahí obtiene la mayor utilidad. Y de esta forma tenemos los 3 asteriscos que le proporcionan la mayor utilidad a la empresa 1. Ahora, como segundo paso, analizaremos a la empresa 2. Lo haremos con el mismo procedimiento que la empresa 1, solo con la diferencia de que la empresa 2 corre a través de filas sobre los segundos números y se colocará un asterisco a la estrategia que le brinde mayor utilidad como respuesta a la estrategia de la empresa 1. ¿Qué pasaría si la empresa 1 eligiera su estrategia baja? Lo que le conviene a la empresa 2 es elegir su estrategia alta, porque ahí obtiene la mayor utilidad. Pero ¿qué pasaría si la empresa 1 elige su estrategia media? ¿Qué es lo que le conviene elegir a la empresa 2? Lo que le conviene elegir a la empresa 2 es su estrategia media. Ahí colocamos un asterisco para saber qué es su mejor estrategia de respuesta. Ahora, ¿qué le conviene elegir a la empresa 2 cuando la empresa 1 elige su estrategia alta? Lo que le conviene a la empresa 2 es elegir su estrategia baja, pues ahí obtiene su mayor utilidad. Al final, para encontrar el equilibrio de Nash, se debe de ubicar la celda donde se encuentran los 2 asteriscos, que en este juego se ubica en la estrategia baja de la empresa 1 y la estrategia alta de la empresa 2, siendo este conjunto de estrategias la mejor respuesta de cada uno de los jugadores ante cada una de las estrategias. Entonces llegamos a un equilibrio estable en el cual ya no pueden salir de ahí ninguno de los 2 jugadores porque no tienen incentivos a moverse. Ahora notemos las siguientes diferencias entre las estrategias fuertemente dominantes y el equilibrio de Nash. La primera diferencia es que en las estrategias fuertemente dominantes se requiere que la utilidad sea estrictamente mayor en ese equilibrio que en cualquier otro. En cambio,
En el equilibrio de Nash se requiere que la utilidad sea mayor o igual incluso a otro equilibrio posible. La segunda diferencia es que en estrategias fuertemente dominantes se pide que cada jugador utilice una estrategia que le brinde una utilidad más alta para absolutamente cualquier combinación de estrategias de los demás jugadores. Esto quiere decir que un jugador tiene una estrategia óptima independiente de la decisión del otro jugador, mientras que en el equilibrio de Nash se pide que cada jugador use una estrategia que le brinde una utilidad más alta para la combinación de estrategias que efectivamente usarán los demás jugadores. Esto quiere decir que un jugador toma su mejor elección dada la decisión del otro jugador. Entonces, en un equilibrio de Nash, podemos esperar que cada jugador hará lo que más le convenga dadas las combinaciones de estrategia de los demás, cumpliendo las dos siguientes condiciones. La primera es que cada jugador busca maximizar su utilidad, suponiendo cierta combinación de estrategias que conjetura utilizarán los demás. La segunda es que cada jugador conjetura correctamente lo que harán los demás, es decir, intuye de forma correcta cuál será el comportamiento racional de cada jugador. Ahora abordaremos el concepto de multiplicidad de equilibrios, ya que hay situaciones en las que podemos encontrar más de un equilibrio de Nash en un juego. A esto se le llama multiplicidad de equilibrios. Sin embargo, en alguno de estos juegos sobresale un equilibrio como la solución más atractiva del juego, pero en el ejemplo de la batalla de los sexos indica que pueden existir juegos para los cuales no hay una solución única, como se muestra a continuación, donde Juan y María están tratando de decidir qué harán esta noche. Deben elegir entre ir a la ópera o a un combate de boxeo. Para ambos jugadores, lo más importante es ir juntos, pero Juan preferiría ir al combate de boxeo y María preferiría ir a la ópera, lo cual se refleja en la siguiente matriz de utilidades. A continuación realizaremos el mismo proceso anterior para ubicar el equilibrio o los equilibrios de Nash. ¿Qué pasaría si Juan elige ópera? Lo que más le conviene a María es elegir su estrategia ópera, por lo que se coloca un asterisco, ya que aquí es donde María obtiene la mayor utilidad. ¿Qué pasaría ahora si Juan elige boxeo? Lo que le conviene a María es elegir boxeo, ya que ahí obtiene su mayor utilidad. Ahora analizaremos a Juan. ¿Qué pasaría si María elige ópera? Lo que le conviene a Juan es elegir ópera, porque ahí es donde obtiene su mayor utilidad. Entonces colocamos un asterisco para indicar que esa es nuestra mejor estrategia de respuesta ante la estrategia de María. Ahora analizaremos qué pasaría si María elige boxeo. Lo que le conviene a Juan es elegir boxeo, porque ahí es donde obtiene su mayor utilidad. Entonces, ubicamos aquí los dos equilibrios de Nash. Uno de ellos es que los dos vayan a la ópera y el otro es que los dos elijan ir al boxeo. Ahora analizaremos el equilibrio de Nash y dominancia. Existe una relación entre ambos conceptos porque para todo juego finito, el conjunto de equilibrios de Nash es un subconjunto del conjunto de combinaciones de estrategias que sobreviven a la eliminación iterada de estrategias fuertemente dominadas. Es decir, si para analizar un juego procedemos mediante la eliminación iterada de estrategias fuertemente dominadas, podemos estar seguros de que las combinaciones de estrategias que queden son las que pudieran existir con equilibrio de Nash en ese juego. Utilizaremos el ejemplo de la campaña publicitaria, donde ubicamos el equilibrio de Nash para verificar el siguiente supuesto.
La idea de dominancia se puede usar para destacar estrategias que nunca te convienen usar, porque siempre es la peor, y tienes que buscar una alternativa que te proporcione un mayor bienestar, no importa qué hagan los demás jugadores. Analizaremos a la empresa 1. Aquí podemos observar que su estrategia alta está dominada por su estrategia media, ya que 80 es mayor que 60. Seguimos analizando y vemos que cuando la empresa 2 elige media, la estrategia de la empresa 1 está dominada la estrategia alta por media nuevamente. Al analizar la estrategia alta de la empresa 2, la empresa 1 sigue manteniendo su estrategia alta dominada por la media. Lo que podemos ver es que la estrategia alta está fuertemente dominada por su estrategia media y baja. Por tal motivo, nunca usará su estrategia alta. La empresa 2 se percata de esto, por lo que ambas se restringen su atención al siguiente juego. En este juego reducido, la empresa 2 se da cuenta de que tiene una estrategia fuertemente dominada. Baja está fuertemente dominada por su estrategia media. Porque observamos que la estrategia media tiene mayor utilidad que la baja. La empresa 1 también se percata de esto, por lo que ambas restringen su atención al siguiente juego. Al terminar en este juego, para la empresa 1, la estrategia media está fuertemente dominada por la estrategia baja. Porque observamos que media le ofrece la menor utilidad que baja. Al terminar en este juego, para la empresa 1, la estrategia media está fuertemente dominada por la estrategia baja. De tal forma, el juego termina como se muestra a continuación, donde la empresa 1 elegirá su estrategia baja y la empresa 2 elegirá su estrategia alta. Con este resultado, comprobamos el supuesto de que el equilibrio de Nash sobrevive a la eliminación iterada de estrategias fuertemente dominadas. Hola, mi nombre es Ana y voy a explicar los juegos de coordinación. Los juegos de coordinación son aquellos donde hay más de 2 jugadores. Un ejemplo sería como el que se muestra en el libro, en el caso de una tecnología que tiene externalidades positivas, lo que significa que la utilidad que deriva de un consumidor del bien es mayor a medida que más consumidores utilizan el mismo bien. En el siguiente ejemplo se ve el resultado de la interacción de más de 2 jugadores en un juego de coordinación de usuarios. En este caso, el hecho de que más jugadores utilicen la misma tecnología tendría externalidades positivas. Por ello, en el caso que al inicio los 3 estén utilizando el mismo tipo de tecnología, pero cada uno de ellos esté considerando cambiarla, se traerían diferentes escenarios. Juego de coordinación. Nueva tecnología, antigua tecnología. Usuario 3, usuario 2 y usuario 1. Como se muestra en las celdas, cada opción genera distintos resultados. Por ello, es necesario analizarlas y observar qué opción nos conviene más o nos conviene menos en cada situación. Por ejemplo, en la primera situación, donde todos los demás utilizan la nueva tecnología, el usuario 1 tiene la opción de elegir la nueva tecnología o la antigua tecnología. Por ello, está entre el 8 y el 1. La que nos conviene más de los dos, obviamente es el 8, entonces se señala en la parte de arriba el 8. En la segunda, casi todos, el tercer usuario utiliza la nueva tecnología, el segundo la antigua, y nosotros tenemos la opción de elegir la nueva tecnología o la antigua tecnología. Por ello estamos entre el 4 y el 2.
en esa opción nos conviene elegir más el 4. Y así sucesivamente, en cada una de las celdas buscamos la opción que más nos conviene y que nos genera un mayor pago. A continuación se empieza a analizar las opciones del usuario 2. Tenemos que elegir otra vez entre nueva tecnología y antigua tecnología. Por ello, se tiene que analizar el número del medio de todos los números, porque ese es el que le corresponde al usuario 2. El primer número le corresponde al usuario 1, segundo número al usuario 2 y el tercer número al usuario 3. El primero, que ya los marcamos, están marcados en rosa, que son las mejores opciones que tiene el usuario 1. El usuario 2 se marcará en azul. Ahora analizaremos los pagos que generan las decisiones del usuario 2. Para ello se utiliza otra vez. Abajo donde está la celda de usuario 2 está la nueva tecnología y la antigua tecnología. Para guiarnos siempre tenemos que elegir entre alguna de esas dos. Es imposible que elijamos entre más opciones porque solamente hay esas dos. Entonces sería nueva tecnología y antigua tecnología. Como ya hemos mencionado, se analiza el número del medio. Entonces sería elegir entre el 8 y el 1. Y obviamente nos conviene más el 8. La parte de abajo se elegiría entre el 4 y el 2. Y nos conviene más el 4. En el siguiente nos conviene, tenemos que elegir entre el 4 y otra vez el 2. Nos conviene más el 4. Y en la parte de abajo nos conviene más el 6. Por último, tenemos que analizar las utilidades generadas por las decisiones del usuario 3. Entre ellas tenemos la nueva tecnología y la antigua tecnología, que están en la parte de arriba. Si vemos, quitando esa parte, las celdas de usuario 2 y la de otra de usuario 2 hacia abajo generan los mismos escenarios, son como escenarios gemelos, en la parte de la izquierda contra los 4 escenarios de la parte derecha. Por ello, cada uno se tiene que analizar independientemente. Sería la primera celda donde está un 8 al último, con la primera celda abajo de nueva tecnología que tiene un 4 al último, donde están los 4 4, los 3 4 y donde están los 3 8. Entonces se genera una decisión entre las dos, entre el 8 y el 4. Sería entre esas dos nos conviene más el 8. En la parte de al lado, de la derecha, nos conviene, tenemos que elegir entre el 4 y el 2, nos conviene más el 4. La parte de abajo nos conviene más el 4 otra vez. Y en la parte de abajo nos conviene más el 6. Con esta información ya podemos analizar dónde se encontraría el equilibrio de Nash. Para repasar, en donde se encuentran los círculos rosas es la mejor opción que presentaría el usuario 1 dado una circunstancia. Es decir, las circunstancias que es la misma que está en nueva tecnología y nueva tecnología del usuario 2 y del usuario 3, le conviene más al usuario 1 utilizar la nueva tecnología y no tendría incentivos para cambiarla por la antigua tecnología, ya que tendría un pago menor. Entonces, cada uno de estos círculos representa dónde estaría ese tipo de opción para cada distinto usuario. También en el usuario 2, que son los círculos azules, y en el usuario 3 con los círculos amarillos. Entonces, donde se encuentran los tres círculos unidos, podemos tener la idea de que en esa situación ninguno de los tres tendría incentivos para cambiarla. Y esto significa que esta es el escenario futuro, podría ser el escenario futuro, o podría ser la opción donde se podrían como confiar, ya que ninguno de ellos tendría incentivos para cambiar de opción porque se encontrarían en un estado bueno, ya que si cambian de opción tendrán una utilidad menor. Como es fácil de imaginar, estos equilibrios de Nash son más complicados de alcanzar, ya que son más personas y es más difícil ponerse de acuerdo, entre comillas. En este ejemplo ahora analizaremos un cambio de red social, es decir, imagínense en un escenario donde los usuarios estén utilizando Hi-Fi y tengan la opción de cambiarse a Facebook. Esta sería una buena opción si la mayoría de usuarios se encuentran en la otra red social. Es una opción donde los pagos aumentan, es más beneficioso para ti estar en una red social que tus demás amigos utilicen. En el caso que los demás no la utilicen, los pagos no son tan atractivos. Por ello, eso detenería tu opción de elegir la nueva red social. Asimismo, también si te quedas en Hi-Fi y tus amigos ya no están ahí, te conviene más cambiarte a la otra.
Entonces ya se ve el mismo escenario de pagos, y cabe destacar que en este caso pondremos que Facebook te conviene más porque tiene más opciones y tiene nueva tecnología que se le implementó. Por ello se generan los siguientes escenarios. En este caso también se tiene que evaluar cada una de las opciones una por una para seguir encontrando lo que es el equilibrio Nash. Se evaluaría desde el usuario 1, elegir entre Facebook y HiFi, en el escenario donde sus dos amigos, que son los otros dos usuarios, utilicen también Facebook. Obviamente le conviene más Facebook porque estaría con sus amigos, y HiFi ya no le convendría tanto porque sus demás compañeros ya no estarían utilizando en esa red social. Así que se elegiría el pago de 10. En la segunda opción, donde él tiene que elegir entre Facebook y HiFi otra vez, le conviene más la opción de Facebook, ya que por la tecnología y que tiene un amigo ahí, le convendría mejor. Entonces sería un pago de 6 comparado contra uno de 2. Porque solamente un amigo de él también se quedó en HiFi, entonces tampoco sería tan mala opción quedarse ahí. Así sucesivamente en cada uno de los escenarios, dependiendo del número de personas que se encuentren en cada red social, le conviene una u otra. Lo mismo ocurre con las decisiones que toma el usuario 2. Tiene la decisión de cambiarse a Facebook o HiFi. Tiene el mismo escenario que donde todos sus amigos están en Facebook, le conviene el escenario de 10 en cambio del escenario de 1. Igual en la parte de abajo, donde tiene que comparar entre Facebook y quedarse en HiFi, le conviene más el escenario 4, ya que tiene un amigo que sigue en Facebook, en comparación del escenario de al lado, que tendría solamente un amigo en HiFi. Pero como ya había mencionado, esta opción no es tan mala, ni tampoco les ofrece tan bajos beneficios, ya que sí existe una persona que está ahí. Así sucesivamente en los distintos escenarios. Dado que 10 comparado a 6, te conviene más elegir la celda de 10. En la celda de al lado presentamos el 6 y el 2, te conviene más elegir la celda del 6. La parte de abajo te conviene más elegir la celda del 4 que la celda del 2. Y en la parte de al lado te conviene más elegir la celda del 8 que la celda del 1, perdón. Entonces estas te dan una intuición como un poco lógica, o sea, las podrías deducir un poco lógicamente, dado a que si tus dos compañeros están en Facebook, te conviene más elegir estar en Facebook, dado a que así podrías compartir con ellos y no estar en HiFi, ya que nadie estaría ahí y no te convendría tanto estar ahí porque estarías solo. Y en la parte de al lado también, en la parte de abajo, donde está el otro equilibrio de Nash, te convendría estar en HiFi, dado que tus amigos están también en HiFi y tendrías unos pagos grandes, no serían los mayores que te presentan en la parte de arriba, pero ambos son equilibrios de Nash. Este juego me agrada porque muestra de una forma muy simple lo que nos demuestra el libro, que a mayores personas que elijan cierta opción te presentan mayores beneficios para ti. Entonces, en este caso es muy lógico pensar de que entre más personas estén en Facebook, más te conviene a ti seguir como esa corriente, ya que tienes un mejor pago, en cambio de quedarse en HiFi. Esto también demuestra en forma muy práctica, como en la vida real, cómo desaparecen ciertas redes sociales, ya que si muchas personas se van de estas, quedan menos usuarios, así que el beneficio que tienen esos usuarios de permanecer ahí son menores a cuando había mayores personas. Entonces esto muestra como el cambio de las redes sociales en la vida real, y también muestra de que también cuando tú ya estás en el equilibrio de Nash, que en este caso tenemos 2, donde están los 3 10 y los 3 8, cuando tú ya te encuentras ahí, en el caso donde están todos en Facebook, es más complicado que tú tengas incentivos para cambiarte a HiFi, ya que tus utilidades serían menores y tú solo te vas a HiFi. En este caso serían de 1. Y por último tenemos otro juego en donde está cerca de la casa de un venado o de una liebre, en donde sucede algo similar. En un grupo de cazadores todos tienen la opción entre cazar una liebre o un venado. Sin embargo, se requiere la cooperación de todos para la caza del venado. O se puede cazar individualmente la liebre, en donde no se requiere la cooperación de las demás personas. Quienes cacen el venado se lo repartirán equitativamente entre todos, y a cada quien le corresponde un pago mayor que el derivado de la caza individual de la liebre. Así que tenemos 2 equilibrios de Nash.
uno en donde todos colaboren en la caza del venado, pues si cada cazador cree que los demás colaborarán, a él también le conviene colaborar. Y en el otro equilibrio en donde cada cazador cace la liebre, pues si cada cazador cree que los demás no van a colaborar en la caza del venado, a él le conviene dedicarse a cazar la liebre. Y así se presentan estos dos equilibrios de Nash que son totalmente opuestos, que todos cacen la liebre o que todos cacen el venado. Hola, mi nombre es Isela y voy a explicar las estrategias débilmente dominadas. Las débilmente dominadas son estrategias que básicamente ofrecen una utilidad igual o menor frente a otras estrategias. Pueden ser usadas cuando algún otro método, como las fuertemente dominadas, no ha sido de utilidad para resolver un juego. Para comprobar su uso, vamos a resolver primero un ejercicio con estrategias fuertemente dominadas, recordando que jugador 1 se mueve a través de columnas y jugador 2 a través de filas, y que el primer número de cada estrategia representa la utilidad de jugador 1 y el segundo número de cada estrategia representa la utilidad del jugador número 2. En este juego, cada jugador tiene 3 estrategias: A, B y C para jugador 1 y D, E y F para jugador 2. Hay que recordar que en estrategias fuertemente dominadas, la utilidad de una estrategia debe ser estrictamente menor frente a otras utilidades. Así que veamos este ejercicio. En la columna número 1, las 3 estrategias de jugador 1 presentan una utilidad de 70, es decir, que ninguna es estrictamente menor a otra. Desde este punto podemos decir que el jugador 1 no tiene alguna estrategia fuertemente dominada. Sin embargo, para comprobar, vamos a seguir con la segunda columna. En la segunda columna podemos ver que la estrategia B y C son dominadas por la estrategia A. Ahora, en la columna 3, podemos ver que la estrategia dominada es la C. Sin embargo, como no en todos los casos se ha comprobado que la estrategia C sea fuertemente dominada, no podemos eliminar esta estrategia, pues en la columna número 1 presentó una utilidad igual a las otras, recordando que esta, para poder ser fuertemente dominada, debió ser menor a 70. Ahora veamos a jugador 2, quien se mueve en filas. En la primera fila podemos notar que la estrategia E y F son dominadas por la estrategia D. En la segunda fila, la estrategia F es dominada por la estrategia D y E. En la tercera fila, la estrategia dominada es la estrategia D. Podemos concluir entonces que como ninguna estrategia fue en los 3 casos fuertemente dominada, no podemos concluir que el jugador 2 tenga alguna estrategia fuertemente dominada. Podemos decir entonces que la eliminación por estrategias fuertemente dominadas no nos ha servido en este ejemplo. Es entonces cuando tenemos que recurrir a las estrategias débilmente dominadas. Veamos entonces si por estrategias débilmente dominadas podemos llegar a un resultado. Antes de comenzar, hay que recalcar bien la diferencia entre estrategias fuertemente dominadas y estrategias débilmente dominadas. En las estrategias fuertemente dominadas, la utilidad debe ser estrictamente menor, y en las estrategias débilmente dominadas puede ser igual o menor la utilidad.
Ya recalcada la diferencia entre las estrategias fuertemente dominadas con las que no pudimos eliminar alguna estrategia y llegar a un resultado, y las estrategias débilmente dominadas, que es ahora con la que vamos a tratar de resolver el ejercicio, podemos comenzar. Veamos primero el jugador número 1, quien se mueve en columnas. En la primera columna podemos notar que las tres estrategias de jugador 1, es decir, A, B y C, muestran una utilidad de 70. Como las tres utilidades son iguales, hasta este momento las tres estrategias califican para ser débilmente dominadas. En la columna veamos que la estrategia B y C son una utilidad igual y menor a la estrategia A. Es decir, que hasta este punto la estrategia A ya no califica para ser una estrategia débilmente dominada, sino que B y C son las que califican hasta este momento para ser una estrategia débilmente dominada. En la columna número 3 podemos ver que la utilidad de 20 correspondiente a la estrategia C es la dominada en esta columna. Así que la estrategia B ya no puede ser calificada para ser una estrategia débilmente dominada, sino que la estrategia C es la única que puede ser una estrategia débilmente dominada, porque en las tres columnas cumplió con el requisito de ser igual o menor frente a otras estrategias. Como hemos visto que la estrategia C es una estrategia débilmente dominada, podemos eliminarla y quedarnos con una matriz de 6 estrategias. Ya que hemos eliminado la estrategia C de jugador 1, podemos continuar el juego y analizar para ver si hay otra estrategia débilmente dominada. Seamos entonces ahora jugador 2, quien corre en filas. En la primera fila podemos ver que en la estrategia D muestra una utilidad de 90, en la estrategia E una utilidad de 80 y en la estrategia F una utilidad de 80. Es decir, que la estrategia E y F, al tener una utilidad igual y menor a la estrategia D, que es 90, califican para ser estrategias débilmente dominadas. Hasta este momento, D ya no, solo E y F califican para hacerlo. En la fila número 2 podemos ver que la estrategia F muestra una utilidad menor a la estrategia D y a la estrategia E, teniendo una utilidad de 40. Es decir, que de las dos posibles estrategias que podían ser débilmente dominadas, ahora solo F puede ser una estrategia débilmente dominada, al ser la única que en todos los casos demostró ser menor o igual frente a otras estrategias. Podemos entonces eliminar la estrategia F de jugador 2 y quedarnos con una matriz de 2 por 2. Ahora que tenemos esta matriz de 2 por 2, volvamos a ser jugador 1 para ver si podemos encontrar alguna otra estrategia débilmente dominada. En la columna número 1 podemos ver que tanto estrategia A como B tienen una utilidad de 70, es decir, que hasta este punto ambas estrategias cumplen con el requisito de ser estrategia débilmente dominada. En la segunda columna podemos ver que B tiene una utilidad menor que A. Entonces, podemos decir que la estrategia B cumple el requisito de ser una estrategia débilmente dominada, porque en todos los casos demostró tener utilidades
menores o iguales frente a otras estrategias. Podemos decir entonces que la estrategia B de jugador 1 puede ser eliminada por ser una estrategia débilmente dominada. Ahora que la estrategia B de jugador 1 ha sido eliminada, jugador 1 solo se ha quedado con su estrategia A elegir. Entonces, como no tiene más opciones, jugador 2 dice, bueno, mi contrincante, jugador 1, va a elegir la estrategia A. Yo, jugador 2, tengo dos estrategias a elegir, la D y la E. ¿Cuál me conviene elegir? La D, que me brinda una utilidad de 90, o la E, que me brinda una utilidad de 80. Pues bien, elegirá la que le genere mejor utilidad y elegirá la estrategia D. Las estrategias débilmente dominadas tienen un gran inconveniente. Esta es que las estrategias que hayan sido eliminadas con el paso del juego no pueden ser llamadas irracionales. Es decir, no porque yo elimine una estrategia, puedo decir que esa estrategia es la peor y que en ningún momento me va a servir, o que es siempre la peor, porque recordamos que las utilidades que son iguales pueden ser también eliminadas. En este ejemplo podemos ver este inconveniente. En este juego, donde existen dos jugadores, dos estrategias para cada jugador, A y B para jugador 1 y D y E para jugador 2, veamos si podemos eliminar alguna estrategia débilmente dominada. Seamos primero jugador número 1 y movámonos en columnas. En la columna número 1, tanto estrategia A como estrategia B muestran utilidades iguales de 4. Es decir que hasta este punto ambas estrategias cumplen con el requisito para ser estrategias débilmente dominadas. En la segunda columna es la estrategia B, la menor, frente a otra estrategia, en este caso la estrategia número A. Entonces, hasta este punto la estrategia B ha sido la única calificada para ser estrategia débilmente dominada. Es por eso que la podemos eliminar y quedarnos con una matriz de dos estrategias. A este punto en el que la opción B de jugador 1 ha sido eliminada, jugador 2 dice, bueno, si mi contrincante jugador 1 solo tiene la opción de elegir A, ¿qué me convendrá a mí elegir? Opción D, que me genera una utilidad de 3, u opción E, que me genera una utilidad de 0. Pues entonces elegiré la opción D, que me genera una utilidad mayor. Pero ¿es razonable para jugador 1 no elegir la opción B? ¿Hay algún problema si jugador 1 desea elegir la opción B? Veamos entonces. Jugador 1 sabe entonces que jugador 2 va a elegir la opción D, porque es la que más le conviene, sabiendo que jugador 1 tenía solo la opción de elegir A. Pero ¿qué pasa si jugador 1 dice, bueno, y si no quiero elegir la A y elijo la B, ¿cuál es el problema? Pues la realidad es que no hay ningún problema, porque tanto A como B le generan una utilidad de 4, siempre y cuando jugador 2 elija la opción D. Es en este punto cuando entra el inconveniente de las estrategias débilmente dominadas, porque no porque hayamos eliminado la opción B quiere decir que no es racional elegirla, o que ya una vez eliminada sería algo ilógico utilizar esa estrategia. Es decir, como presenta pagos iguales, pues la verdad es que si elige A o B, pues no hay ningún problema, no aumenta la utilidad ni mucho menos disminuye, es una utilidad igual. Entonces,
No hay problema si jugador 1 elige A o B porque le genera una utilidad menor, y jugador 1 no puede decir que la estrategia B es totalmente irracional y que por nada del mundo la va a utilizar. Ese es el inconveniente de la estrategia débilmente dominante.